Retomamos ampliación de noticias. Vamos a anunciar a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros el doctor Javier Portocarrero. Maich, correcto, gracias. Siempre pregunto por si acaso para no cometer algún error con los apellidos. Director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, que está a cargo, está promoviendo un evento muy importante con 6 de los 100 economistas más influyentes del mundo que van a disertar para el Perú. Y nos alcanza aquí un programa donde destacan algunas presencias importantes, pero sobre todo temas sumamente interesantes que requieren ser observados en esta coyuntura, además, cuando vamos a entrar a un año electoral. Puede ser muy importante lo que se escuche ahí. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mávila, Fernando. Excelente poder conversar con ustedes. A ver, retos y perspectivas del Perú y América Latina, inversión, sostenibilidad y cohesión social. Este último punto parece que está un poco descuidado. Hablamos mucho de la inversión, de la sostenibilidad, pero la cohesión social, no hay mucha cohesión social últimamente que podamos rescatar en nuestro país, ¿no? Exactamente, ¿no? Y el tema de cohesión social es un tema que está muy ligado a lo que es el crecimiento económico, pero poniéndole el adjetivo de inclusivo, ¿no? Porque cuando el crecimiento económico es de ancha base, incluye, y al incluir genera pues cohesión social, ¿no? Los crecimientos económicos que no son inclusivos generan fracturas y generan problemas para su legitimidad. Y en este seminario anual, como bien decías, vamos a discutir los retos del Perú, pero no solamente del Perú, sino en el contexto de América Latina y también en el contexto global, ¿no? Y el factor más importante del 2025 es obviamente la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Esto va a marcar un cambio fundamental, y ahí la conferencia inaugural de Liliana Rojas Suárez es precisamente las políticas de Trump, ¿no? ¿Está preparada América Latina? Y eso es una buena pregunta, y la respuesta corta es no, porque América Latina, vemos que en el mundo Estados Unidos está floreciente económicamente, Europa está estancada y América Latina está estancada para el declive, ¿no? Y el Perú creo que peor todavía, ¿no? Antes el Perú era una estrella en América Latina y ahora está un poco por debajo del promedio, ¿no? Entonces esa es una conferencia muy importante de Liliana Rojas Suárez, y acto seguido vamos a tener otra conferencia de Mariana Mazzucato, que es de la Escuela de Londres, de Economía de Londres. Instituto de la Innovación. Así es, Instituto de la Innovación de la University College London, ¿no? Eso se traduciría como la Universidad de Londres, digamos, sí. Y ella es especialista en los temas de innovación, emprendedurismo, y eso es precisamente lo que está faltando en el Perú, ¿no? Y también lo primero, ¿no? Estamos en una discusión muy de política menuda, pero los grandes temas se nos están yendo al costado sin abordarlos, ¿no? El tema, por ejemplo, de la digitalización, las nuevas tendencias de la economía mundial, cuáles son los retos fundamentales del país, y estamos más bien discutiendo rinoplastías y cosas muy de política muy menuda, ¿no? Pero lo fundamental, los nuevos ejes de la economía mundial, el surgimiento y expansión fuerte de la Asia, tenemos ahora el puerto de Chancay, ¿no? Y hay que utilizarlo. Entonces también lo de Mariana Mazzucato, por ejemplo, ella ve política industrial no como antes, que era elegir ganadores y perdedores, tipo época de Velasco, sino una cosa mucho más moderna, que es ayudar a crear mercados, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Chancay se necesita no solamente el puerto, se necesita también infraestructura aledaña, y se necesita también un sistema, unas normas, un ecosistema, digamos, que ayude a que, por ejemplo, zonas económicas especiales puedan florecer, como fue el caso de China, que fue pues un éxito económico tremendo, ¿no? Entonces, ese es Mazzucato, que es esta colaboración público-privada para crear mercados. Y luego de eso vamos a tener el día jueves a Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es uno de los creadores del concepto de desarrollo sostenible en la conferencia de Brundtland, ahí por el año 86, me parece. Y él va a disertar sobre cómo está el desarrollo sostenible, ¿no? Y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Estados Unidos estamos un poco lentos en conseguirlos, ¿no? Solamente se calcula que al ritmo actual vamos a lograr 16% de esos ODS, mientras que en el caso de los objetivos del milenio, para el 2015 se lograron casi el 100%. Entonces es una situación muy preocupante la que estamos viendo en el mundo.
Bueno, yo quisiera destacar, como en otras oportunidades, que ustedes, el Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales, reúne a 48 organizaciones dedicadas a la investigación. Es un verdadero récord en un país donde todo el mundo tiende a dividirse y a pelearse con los otros. Aquí hay 48 centros de investigación consorciados bajo su autoridad, y es por eso que han conseguido tanto apoyo, por lo que veo, la Fundación Manuel Bustamante, la UPC, el Banco Central de Reserva, el Grupo Banco Mundial, la OIM, y naturalmente entre los auspiciadores figura también el Grupo RPP, que cada año nos hemos interesado en el trabajo que ustedes hacen. Y las reuniones tendrán lugar miércoles, jueves, viernes en la UPC de San Isidro, esquina de la calle Salaberry. Avenida Salaberry con Burgos, me parece, o algo así, ¿no? Así es. Cádiz con Salaberry, me parece. Y el martes, más cerca de acá, en el NOS de Camino Real. Usted ha mencionado los grandes conferencistas extranjeros del miércoles y el jueves, pero el viernes vamos a escuchar a un compatriota, que es un economista, que fue ministro de Educación y que es el director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Jaime Saavedra. ¿Qué cosa espera? ¿Qué es lo que ha visto usted de la evolución del pensamiento de Jaime Saavedra desde que ha asumido estas responsabilidades, ya no solo sobre educación, sino sobre desarrollo humano en el Banco Mundial? Así es, como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, Jaime fue censurado, como bien dices, un poco parecido al caso de Pérez de Cuellar, que también se le negó la categoría de embajador y después fue secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Pero Jaime Saavedra ahora es un líder en la práctica sobre temas de igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces el tema de Jaime es cómo nivelar el piso, ¿no? Y eso es particularmente relevante para un país como el Perú, donde el piso no está para nada nivelado, ¿no? Que hay muchas desigualdades. Entonces, entre los factores más importantes para nivelar el piso están educación y salud, ¿no? Y en educación, en el Perú, estamos en una situación muy crítica. La pandemia significó 2 años perdidos y realmente no se ha hecho nada por recuperarlos, ¿no? O sea, un ejecutivo, un congreso, una sociedad civil vibrante debía luchar por recuperar el tiempo perdido, ¿no? Parece un poco la novela de Proust, pero realmente fue un tiempo perdido que va a traer consecuencias a largo plazo para estos alumnos en su vida adulta y en su productividad laboral, ¿no? Y aparte de Jaime Saavedra, otro peruano ilustre que va a exponer es Norman Loaiza, ¿no? Él va a exponer... Del Banco Mundial. Del Banco Mundial, exactamente. Mira, los dos están en el Banco Mundial, ¿no? Y Norman no sufrió ningún maltrato en el Perú, pero porque se fue joven, ¿eh? Se fue joven, sí, efectivamente. Y él va a hablar sobre el tema del Business Ready, que es el heredero del informe Doing Business del Banco Mundial, pero esta vez este informe es mucho más amplio, ¿no? El Doing Business se centraba en las pequeñas y medianas empresas y el Business Ready se centra en todo el estrato empresarial en su conjunto y cómo este debe contribuir al desarrollo de los países. Se calcula que, por ejemplo, en las economías emergentes el sector privado representa algo así como el 80% del PBI y genera más del 90% o algo así de los ingresos fiscales. Entonces, obviamente, el sector privado pues, es fundamental para el desarrollo sostenible, ¿no? Y también vamos a presentar un proyecto del CIES ya aplicado al Perú sobre simplificación administrativa y destrave de la inversión, ¿no? El Perú es un país que tenemos una buena situación externa, pero internamente el país está como trabado, ¿no? Y está trabado por una parte por la parte política, pero por otra parte por todo lo que son normas asfixiantes, ¿no? Entonces, para hacer cualquier cosa en el Perú, uno tiene que hacer una cantidad de trámites engorrosos, costosos, que prácticamente desaniman y malogran el clima de inversión, ¿no? Entonces, nuestro proyecto va a atacar precisamente a la yugular de ese problema de el exceso de tramitología y de barreras burocráticas. Muy bien, vamos a seguir con mucho interés. Yo le rogaría que nos acompañe un instante durante una pausa que nos permite escuchar a los anunciantes y luego quisiera entrar a unos temas altamente conflictuales que ustedes no han dudado en abordar, como es el de la minería sostenible y un evento previsto el jueves sobre el impacto fiscal y la contribución económica de las migraciones en el Perú, ¿eh? En general, cuando se habla sobre migración se ve todo lo malo que trae. Ustedes están ahí contracorriente. Quisiera que nos diga una palabra sobre eso después de escuchar a los anunciantes de RPP.
Estamos conversando con el economista Javier Portocarrero, que es el responsable y fundador del Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales, que llevará a cabo su seminario anual, el 35º, hay que recordar, esto remonta a bastante tiempo ya. El miércoles, jueves y viernes nos ha hablado de algunas personalidades internacionales que van a usar la palabra para ponernos en conocimiento de nuevas tendencias en las ciencias económicas y en el análisis social, pero al mismo tiempo este seminario aterriza en algunos temas peruanísimos, y yo mencioné dos. Uno es la mesa prevista el jueves sobre desafíos y oportunidades para la gestión sostenible de la minería en el Perú. Tema complejo porque sabemos que la minería legal está amenazada por la minería ilegal. Y después de eso habrá un evento sobre el impacto fiscal y la contribución económica de las migraciones en el Perú, esto organizado por la Organización de Migración Internacional, que es una agencia de la ONU. Díganos una palabra sobre estos dos temas, por favor, minería y luego migraciones. Bueno, la minería, obviamente, el Perú es un país minero, ¿no? Eso no cabe la menor duda. La cordillera de los Andes, que es una maldición para la conectividad interna, es una bendición para la minería, porque ahí están el cobre y obviamente el cobre es un mineral básico para la transición energética. Sabemos que los carros eléctricos consumen mucho cobre, entonces el cobre está acá para quedarse, ¿no? No es una cosa como el caucho que se va a ir rápidamente y ser sustituida por otros productos, sino va a quedarse para un buen tiempo, décadas, ¿no? Y entonces el Perú es el segundo productor mundial de cobre después de Chile, y tenemos pues unas reservas enormes. Entonces tenemos más de 50.000 millones de dólares en proyectos mineros que están ahí trabados, ¿no? Por la situación que describía antes, pero también nos interesa la minería, sobre todo por lo que decía Fernando, porque hay una amenaza evidente que todos los días vamos comprobando de la minería ilegal. ¿En algún momento se va a tocar el tema? Sí, porque digamos la minería ilegal con los precios altos del cobre y sobre todo el oro, porque el oro es el que es más ilegal de todos. La minería ilegal ahorita se calcula que son más o menos 6.000 millones de dólares y que la mitad de las exportaciones de oro al Perú proceden de esta minería ilegal, ¿no? O sea, ahí hay un tema también de que hay algunas empresas, sobre todo en Nazca, que recolectan esa producción ilegal, digamos, a los ilegales. Compran, lo procesan y lo exportan. Y la exportan. Así es, y un poco que la blanquean, digamos, ¿no? Pero es un problema bien complejo porque hay pues muchísimos mineros ilegales y hay una cantidad enorme de empleo y de una cadena de valor importante involucrada, pero a la vez es, digamos, es más que el narcotráfico, ¿no? Entonces, esa minería ilegal ya ha logrado penetración en el poder, ¿no? En el Congreso especialmente. Y eso, pues, a la larga es corrosivo para la democracia y para el sistema político. Entonces, es una cosa contra la cual hay que luchar sí o sí. Sí. El otro tema que tocó Fernando también es el tema de la migración en el Perú. Porque, claro, asociamos la migración, sobre todo la migración venezolana, con el incremento de la delincuencia. Pero hay impactos también positivos, hay impactos económicos. Y cuando uno habla de migración no podría hablar de un fenómeno aislado, sino de muchos fenómenos yuxtapuestos. Hay migración de ida y vuelta. Acabamos de tocar el tema de Trump, por ejemplo, y la cantidad de peruanos que viven en los Estados Unidos, pero que todavía no tienen los papeles en regla. Ese va a ser también un tema a abordar en este evento. ¿De qué manera? ¿Cuál es el enfoque? Bueno, el enfoque es básicamente, tenemos alrededor de 1.700.000 venezolanos en el Perú, poco más de 1 millón en Lima, bastante más de 1 millón en Lima en realidad. Entonces, algo así como el 10% de la población de Lima es venezolana, ¿no? Entonces, ¿que hay delincuentes venezolanos? Por supuesto que hay delincuentes venezolanos, pero también hay delincuentes peruanos, ¿no? Entonces, con que haya pues 0.03% de delincuencia, va a haber decenas de miles de delincuentes, porque es la estadística, ¿no? Pero en realidad de lo que se trata es de aprovechar el potencial de esta fuerza de trabajo venezolana que en promedio, por ejemplo, tiene un mayor nivel educativo que sus contrapartes peruanos, ¿no? Porque la gente que migra no es la gente de más abajo, excepto el caso de los delincuentes. Sobre todo las primeras generaciones, ¿no?, de migrantes. Así es, ¿no? Entonces gente que tiene estudios muchas veces universitarios y que
el enfoque debe ser incorporarlos a la sociedad peruana, ¿no? Estados Unidos es un país de inmigrantes, ¿no? Y gran parte de su fuerza se debió precisamente a la migración, ¿no? Entonces los migrantes bien aprovechados son un factor de crecimiento y lo que hay que hacer es un ecosistema que facilite la integración de estos venezolanos de manera productiva y ordenada a la sociedad peruana, ¿no? Escucharemos con atención entonces esa mesa el día jueves. Yo quisiera terminar con una pregunta que va más allá de su campo profesional. ¿Cuál es el secreto del CIES para poder mantener a lo largo de 35 años una tal representatividad de centros de investigación que, como todas las instituciones en el Perú, tienden a estar en malas relaciones con sus pares? Usted ha logrado lo contrario. De San Martín de Porres, creo que no veíamos algo así. Explíquenos cómo ha logrado mantener la unidad de 48 centros de investigación diferentes. Bueno, yo creo que el principal secreto es generar espacios de diálogo, ¿no? En el Perú existe mucha polarización, mucha fragmentación y poco diálogo, pero uno tiene que ser proactivo para generar estos espacios de diálogo y también satisfacer las necesidades de nuestra constituency, ¿no? De nuestros centros socios, que son, por un lado, la investigación para los centros de mayor desarrollo relativo y lo que es la formación de capacidades para los centros, sobre todo en regiones y para la gente joven, ¿no? Y ambas cosas hemos persistido en ello. Entonces, el secreto es el diálogo y la persistencia. Felicitaciones, señor Javier Portocarrero, gracias a lo cual tienen ustedes un respaldo de instituciones importantes y el patrocinio de instituciones de comunicación como el Grupo RPP. Muchas gracias y mucho éxito en este 35º Seminario Anual de Investigación del Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales. Muy buenos días. Gracias por su presencia.